Bienvenidos, es el programa Conocer Ciencia, soy el profesor Leo y estamos entrando a la segunda parte de la historia de la psicología. Durante una serie de programas hablaremos sobre el tema de la psicología. Usted conocerá qué es la psicología, los principales psicólogos y finalmente algunos consejos que le ayudarán en su relación con sus hijos, su pareja, en su trabajo, etcétera, etcétera. Porque la psicología se trata de eso, el estudio de la conducta y del comportamiento de los seres humanos. Estábamos hablando de los antiguos filósofos griegos y cómo ellos también son parte de la historia de la psicología. Hablábamos de Sócrates en nuestra pizarra virtual. Bien. Sócrates vivió aproximadamente 400 años antes de Cristo, o sea, hace unos 2400 años. Sócrates pensaba que el conocimiento es una virtud. Muy bien, mucha gente tiene muchas virtudes. Algunas personas tienen la virtud de la inteligencia. Podemos decir que algunas chicas tienen la virtud de la belleza. Y para Sócrates el conocimiento, el pensamiento también era una virtud. El hombre, para llegar a ese conocimiento, tenía que utilizar la introspección. ¿Qué es la introspección? Introspección es la observación del mundo interior. O sea, uno tenía que, con sus ojos, intentar mirarse adentro de uno mismo. Ahí se puede llegar al conocimiento. ¿Qué significa esto? Que la verdad está dentro de cada uno de nosotros, pero la verdad está oculta. La verdad está dentro de uno, pero la verdad está escondida. Y cada uno tiene que buscar la verdad. Entonces, el hombre sabio se analiza a uno mismo y encuentra la verdad. Pero Sócrates era consciente de que los seres humanos no viven aislados, o sea, no hay un hombre por aquí y una mujer por allá y cada uno hace su vida. No, no es así. Los hombres viven en relación con otros hombres. Nosotros nos necesitamos a todos. Un señor necesita a una señora para tener sus hijos, el señor necesita un maestro para que eduque a los hijos, un médico para que cure a sus hijos cuando se enferman. Eso se llama que todos los hombres están en relación con otras personas. Cuando Sócrates piensa así, se adelantó a lo que ahora se llama psicología social o psicología ambientalista. Es decir, que el hombre está en relación con su medio ambiente. Eso lo descubrió Sócrates. Ahora hablemos de otro gran filósofo griego, Platón. Platón es el que divide por primera vez al hombre en dos, lo parte en dos. ¿No? Pero no con un hacha, sino que para él el hombre era una parte materia, el cuerpo, la carne, y otra parte era el espíritu o el alma. El primero que hizo esta división entonces fue Platón. El cuerpo es material y por lo tanto es imperfecto, mientras que el alma es inmaterial, no se puede tocar y por lo tanto el alma era algo perfecto. Y además Platón dice que el alma es inmortal. Él fue el primero en decir que el alma es inmortal. O sea, el cuerpo, que es la materia, puede morir, pero el alma no. El alma es inmortal, nunca muere. Esta idea después también se lo robaron los cristianos a Platón. Para Platón, el destino del hombre depende de su herencia, de factores innatos. El destino del hombre depende entonces de los padres, de los abuelos. Ellos ven mi destino. Si ellos han sido reyes, por ejemplo, yo voy a ser un príncipe y también seré rey, y luego mi hijo también será príncipe. En cambio, si mi abuelo ha sido esclavo, mi padre también ha sido esclavo, yo soy esclavo y mi hijo tendrá que seguir siendo esclavo. Si nos damos cuenta, esta es una teoría que más o menos justifica la injusticia, ¿no? Por lo tanto, el esclavo seguirá siendo esclavo, el soldado seguirá siendo soldado, los reyes seguirán siendo reyes. Esto se llama un modelo aristocrático, ¿no? Y que no tiene ningún fundamento. Está basada en la pirámide de clases sociales que vemos en la imagen. Tenemos arriba un rey, ¿no? Luego una clase media, una clase baja, y la de la clase alta seguirán siendo clase alta, y la clase baja tendrá que seguir siendo clase baja. Platón trataba de justificar la injusticia, la explotación y la división de clases sociales. Aquí sí Platón dio una tremenda resbalada. Repetimos, esto no tiene valor científico. En cambio, cuando Platón habló que el hombre es materia y el hombre es espíritu, eso sí fue un gran aporte.
aunque todavía es materia de discusión. Algunos piensan que el espíritu existe, otros que no existe, otros piensan que el espíritu es inmortal, otros que no existen los espíritus. En fin, estos temas los veremos más adelante. Aristóteles, hablemos de Aristóteles, que vivió 300 años antes de Cristo. Él fue el primero que se pregunta por los problemas. Era un hombre curioso e inquieto. Los problemas del mundo eran para él preguntas. ¿Por qué se oculta el sol? ¿Por qué llueve? ¿Por qué el fierro se oxida? ¿Por qué los delfines, siendo mamíferos, viven en el agua? ¿Por qué las personas se enferman? Y muchas de las preguntas que hizo Aristóteles hasta ahora se siguen estudiando en la psicología. Aristóteles escribió un gran libro que se llama El libro sobre el alma, también conocido como De Anima, el libro sobre el alma. Aquí Aristóteles se adelanta a los psicólogos y analiza la memoria, los sueños, las sensaciones, ¿sí? El oído, el gusto, el olfato, la vista, y también Aristóteles estudia el aprendizaje, cómo aprende el hombre. Para Aristóteles, la memoria y el recuerdo son resultado de experiencias pasadas, ¿no? Qué gran descubrimiento. Lógico, pues, la memoria es el resultado de experiencias pasadas, porque yo recuerdo cosas que ya me pasaron. Ni modo que voy a recordar lo que me va a pasar mañana, ¿no? Sería absurdo. Bien, Aristóteles decía que los recuerdos se daban por las leyes de asociación. Y las leyes de la asociación que descubrió Aristóteles se siguen estudiando hoy en día en colegios y universidades. Aristóteles decía que recordamos con mayor facilidad sucesos que se han experimentado juntos, ¿no? Vamos a ver la primera ley de Aristóteles. Recordamos sucesos que se han experimentado juntos. Por ejemplo, si yo recuerdo una puesta de sol en la playa, puedo recordar muchas cosas. Junto con la puesta de sol, yo puedo recordar, por ejemplo, que el mar brillaba, que el cielo se puso rojo, ¿sí? O que estaba acompañado de una amiga en ese momento. ¿Comprende? Entonces, recordar la puesta de sol también nos puede recordar algunas otras cosas. Eso se llama recordar por contigüidad. La otra ley de Aristóteles era que también recordamos cuando asociamos por frecuencia. O sea, recordamos un suceso que se ha vivido o que se ha repetido varias veces. Esto pasa, por ejemplo, cuando ponen una canción en la radio, lo repiten en la mañana, en la tarde, en la noche, al otro día, y la canción ya te tiene loco. Vas a la combi, escuchas la canción. Vas camino al trabajo, escuchas la canción. Te vas a acostar y tu vecino a todo volumen pone esa canción. Tanto escuchas la canción que te aprende la letra. Eso se llama asociación por frecuencia. Y es importante. Por ejemplo, si una persona quiere aprender a tocar el piano, le debe dedicar muchas horas de entrenamiento. Practica horas, días, semanas y hasta años y se va a convertir en un buen pianista. Luego le ponen un piano y no tiene por qué volver a aprender. Por memoria, el hombre ya, un gran pianista, un gran guitarrista, un gran mecánico de autos o qué sé yo. Para Aristóteles también hay asociación por similitud, es decir, recordamos sucesos similares. Por ejemplo, si vemos la final de un mundial, nos podemos recordar la final de otro mundial de fútbol. Aquí tenemos, por ejemplo, algo que todos recordamos del último mundial, que es el famoso cabezazo, ¿no? De Zizou, ¿no? Si usted se acuerda del cabezazo de Zizou, probablemente se acuerda del partido, de los últimos partidos de Zizou, de los goles. Entonces, nuestra memoria también, por similitud, crea recuerdos. Y finalmente, para Aristóteles también hay memoria por contraste. Significa que a veces recordamos sucesos que se parecen, pero a veces recordamos sucesos que no se parecen. Por ejemplo, estamos con un dolor de cabeza, salimos a la calle, hay bulla, suena el claxon, la gente hace escándalo, ¿no? Entonces nos duele la cabeza. Y nosotros recordamos, quisiera estar en mi casa donde hay silencio, donde hay paz. O decimos, quisiera estar tirado en una playa alejada donde no hay esta bulla. O sea, la memoria también funciona por recuerdos totalmente opuestos. La obra que escribió Aristóteles sobre el alma se considera la primera obra sobre psicología. Y es más, esta obra trata sobre la historia de la psicología, ya que Aristóteles
nos habla de otros filósofos. Por ejemplo, Aristóteles nos habla de Pitágoras y también nos habla de Platón. En la Edad Media, que aproximadamente se inicia en el año 410, que es cuando cae el Imperio Romano cae, y se inicia la Edad Media, y en este periodo la psicología poco a poco se va olvidando. La gente ya no quiere estudiar ni el aprendizaje, ni los sueños, ni la memoria. Simplemente empiezan a estudiar el alma. En aquellos tiempos la Iglesia Católica tenía un gran poder, y bueno, pues como la Iglesia hablaba del alma, y cuando te mueres tu alma se va a ir al cielo o al infierno, la gente, los filósofos, se dedicaban solamente a hablar y a estudiar el alma. Bien, en aquel tiempo surgió un método de conocimiento, un método de análisis, que se llama la escolástica. La escolástica es un método totalmente inútil, con el cual no conoces nada. No obstante, lo vamos a enseñar a ustedes, televidentes, lo vamos a ilustrar en qué cosa era la escolástica, para que no se quede con la duda. Para empezar, en la escolástica existía el criterio de autoridad. Bien, según el criterio de autoridad, todo lo dicho por una autoridad era verdad. Por ejemplo, si la Biblia decía, esto es así, entonces no había por qué discutir. Esa era la verdad. Si Aristóteles dijo, la memoria funciona así, entonces hay que creerle a Aristóteles. Es el criterio de verdad. Adelante, por favor. Muy bien. Entonces, en el criterio de verdad uno tiene que obedecer, ¿no?, órdenes, tiene que obedecer lo que otros dicen. Si la Biblia dice, la Biblia dice. Si la Iglesia dice, la Iglesia dice. Si el Papa dice, el Papa dice. Y no se le puede contradecir. Por ejemplo, eso hasta ahora existe. El Papa es infalible. ¿Qué significa esto? Que si el Papa dice una cosa, es verdad. Y el Papa es un ser humano que también se puede equivocar. Bien. Por ejemplo, en el año de 1616, la Iglesia condenó la obra de Nicolás Copérnico. Copérnico fue el primero que dijo, bueno, pues que la Tierra gira alrededor del Sol. Nada más dijo, bueno, pues, pero la Iglesia lo atacó. La Iglesia decía, el Sol no puede ser el centro del universo. ¿Por qué? Porque eso no está escrito en la Biblia, eso no está en las Sagradas Escrituras. Con ese argumento, al pobre Copérnico le tiraban arroz, quemaban sus obras, lo perseguían. Bien. Ahora, hoy en día nos encontramos libres de la escolástica. ¿Ha desaparecido la escolástica? La actitud de atacar a personas, la actitud de defender verdades, que supuestamente son verdades inamovibles, ¿ha desaparecido? No, no ha desaparecido. Por ejemplo, la mayor parte de periódicos defienden que el neoliberalismo, que el capital. Te repiten, ¿no? Se necesita inversiones para que crezca el Perú. Sin inversiones no crece el Perú. Tanto nos han repetido eso que ya pues se nos grabó en la cabeza. Y repetimos sin saber muchas veces, ¿no? Necesitamos inversiones para que crezca el Perú. Y eso no es así. Eso es parte del neoliberalismo. Por lo tanto, la escolástica continúa. O sea, estamos en una nueva Edad Media. Y si una persona contradice, todos se le vienen encima. Entonces le dicen terrorista, comunista, humaliento, chavista, problemático, loco. O sea, tú no puedes pensar diferente. Tienes que pensar igual que los demás. Es decir, estamos viviendo una nueva Edad Media. Otra característica de la escolástica es el verbalismo. Es decir, mucho floro, mucho bla, 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 pero nada de sustancia. Pongamos un ejemplo. Este ejemplo aparece en una obra de Molière que se llama El enfermo imaginario. Bueno, un médico le pregunta a otro médico. Pregunta. Le dice, doctísimo estudiante de medicina, dígame usted, ¿por qué el opio hace dormir? El opio es una droga, ¿no? Una sustancia que te priva, ¿no? La pregunta, ¿por qué el opio hace dormir? Y el estudiante de medicina responde, el opio hace dormir porque en el opio está la virtud dormitiva. Y la naturaleza del opio consiste en adormecer los sentidos. En otras palabras, no ha dicho nada. No ha dicho nada. Así es. Una vez también recuerdo, cuando yo estudiaba, una vez un profesor le pregunta a un amigo, le dice, ¿qué es el sueño?
Y mi amigo responde, el sueño es algo importante y necesario. ¿Se dan cuenta? O sea, la respuesta no dice nada, no aporta nada nuevo. Y la escolástica se basaba en este método. Simplemente eran más y más palabras, pero no más ideas. No se agrega más información a la pregunta y por lo tanto no se ha avanzado en el conocimiento. Por último, la escolástica recurre al silogismo. Ellos razonaban por medio del silogismo. A ver, un silogismo son 3 oraciones. Vamos a poner un ejemplo de silogismo. Por ejemplo, primero, todos los hombres son mortales. Luego, Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Eso se llama un silogismo. Es una buena manera de presentar conocimientos, pero no agregue información nueva. Todo se concluye nada más. Si decimos que todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, por lógica, Sócrates también es mortal. Pero acá hay una trampa, hay algo malo. Si nosotros partimos de una verdad, llegamos a una verdad. Pero si partimos de algo falso, vamos a sacar también conclusiones falsas. Por ejemplo, nuevamente con nuestro amigo Platón, con Sócrates. Todos los hombres son negros. Entonces, si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es negro. Pero todos los hombres no son negros, es algo falso. Entonces aquí vemos cómo el silogismo puede agarrar una mentira y transformarla en verdad. ¿Por qué? Porque en la Edad Media la Biblia era el único libro al cual había que obedecer. Y por lo tanto, el silogismo era una manera de meterle ideas a la gente para que crean todo lo que dice la Biblia, la Biblia, la Biblia y la Biblia. Es como nos quieren hacer creer, ¿no?, que el neoliberalismo es la solución, el neoliberalismo es la solución, el TLC es lo máximo, el TLC es lo máximo. También se aplican ahí silogismos. Es decir, las ideas que nos dan muchos libros, muchas radios, muchas revistas, muchos periódicos, no necesariamente aplican métodos científicos. Ustedes que ya saben lo que es la escolástica, entonces están a partir de ahora más advertidos para analizar mejor la información que reciben. Bien, y finalmente en la Edad Media era un periodo al cual se le llamaba el periodo del teocentrismo. O sea, todo estaba centrado en Dios. Se hablaba de Dios. Dios en el desayuno, Dios en el almuerzo, Dios en la cena. Dios de mañana, Dios de noche. Todo era Dios. En la Edad Media, la Iglesia Católica acumuló tal poder que se construyen iglesias por todos los lugares y la Iglesia Católica y la Biblia ejercen un gran poder sobre las mentes. ¿Qué significó esto? Que la psicología se estancó. La psicología no avanzó para nada. No solo la psicología, la mayor parte de las ciencias durante la Edad Media casi no progresaron. Bueno, pero esto pasaba en Europa. Europa cae en el atraso, en el oscurantismo, ¿no?, como le dicen en la Edad Media. Pero mientras tanto los árabes vivían un gran periodo de avances, de filosofía. Cabe destacar aquí a Avicena y a Averroes. Avicena y Averroes leen a Aristóteles, traducen sus obras al árabe y continúan estudiando y analizando los pensamientos del hombre y la psicología. Pero en los años 700, 800, 1000, 1100, 1200, 1300 no hubo ningún cambio en la ciencia hasta que llegó el Renacimiento. Y esto sucede en el siglo XIV. Bien, pero ya en el próximo programa de Conocer Ciencia continuaremos hablando del Renacimiento y de cómo la psicología sigue su camino y más secretos de cómo la psicología nos puede ayudar en nuestra vida diaria. Muchas gracias y buenas noches.